muchas gracias a todas por venir, especialmente a las que vinisteis el otro día, que me parece un milagro que estáis aquí otra vez. Me parece milagroso porque yo decía, será gente nueva que va a picar. Y las del otro día ya está, ya lo tienen, ya nada. Entonces, a mí me gustaría que hoy trabajáramos mucho, pero entre todos. Porque el otro día creo que fue Sandra, que después cuando estábamos ahí tomando un vino después, dijo, oye, ¿qué pasa con el método socrático? ¿Te acuerdas, Sandra? De acuerdo. Vale, y dije, bueno, pues el próximo día vamos a hacer esta reunión en honor a Sócrates y al método socrático. Y lo vamos a hacer. Y en el método socrático, sobre todo, el que se sienta aquí pregunta y vosotros respondéis lo que realmente se os pase por la cabeza. Porque la construcción entre el saber y no saber es muy lábil. Es muy lábil. Saber y no saber no son dos categorías que estén tan claramente diferenciadas como uno pensaría así a simple vista. Y uniendo el método socrático a la última pregunta de aquí Elena, la señorita Elena, que ya cuando estábamos acabando dijo, pero entonces, ¿qué es conocerse a uno mismo? ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿No? Preguntarse cómo se conoce. ¿Cómo se conoce uno a uno mismo? Que es una preguntita que pequeña no es. ¿Hay uno mismo? Hay uno mismo. Hay uno mismo. Desde los 2 años y medio. Hay uno mismo y debe haberlo. Esa pregunta es muy... No. Debe haber uno mismo. Cuando... Voy a adelantar solamente esta cosa pequeña del próximo martes. Y luego vamos a ir un poquito atrás para los que no estuvisteis el martes pasado y hagamos un pequeñito resumen para contaros de dónde venimos y a dónde vamos. A lo largo de la vida, el hombre, el ser humano, se disocia en muchas partes. Esa disociación crea enfermedad. Es un inicio, es un germen de enfermedad, de dolor y de sufrimiento. No cuando tienes que ser distintas personas, sino cuando la carga vital que tienes es tan grande que no sabes qué hacer con ella. El inconsciente, que es muy cuco también, muy cuco y muy listo y que nos protege de todo y que nos protege sobre todo para que seamos capaces de vivir en comunidad, imagínate la angustia, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un evento, a un hecho angustioso en exceso, el inconsciente que te protege parte la angustia en trozos, la parte. Pero como la angustia no es algo que esté así, y no es que se parta y se queda como si llevaras un manojo de globos que va contigo, no. La fragmentación es en el yo, en el uno mismo, en el self. Se llama así, se llama uno mismo, se llama self. Se parte. Ese es el germen de la patología. El germen, el inicio de la patología. Porque luego con esas partes se hacen muchas cosas que ya veremos el próximo martes. El camino de reconstrucción y de sanación y de poder estar en el mundo es que en caso de que esas partes no puedan volver a reunirse, porque a veces no se puede, que puedan dialogar. Nosotros tenemos dentro un coro, pero un coro griego, dialogando entre sí, con distintas armonías, con voces principales, pero las partes tienen que dialogar y ese es el principio del ser, del self y del uno mismo y de la salud. O sea que debe haber un uno mismo, aunque no tenga una sola voz. Con que haya una voz coral de todas las partes, vamos bien. Se entiende fenomenal, ¿no? O sea, porque está chupado. Vale. Pues vamos a ir un poco en el camino de cómo se conoce uno mismo y el método socrático. ¿Y alguien se anima a hacer un pequeño resumen o algo que le tocara o le moviera del martes pasado? Lo que digáis va a valer. O sea, no es un examen y no hay que hacer la frase perfecta. O sea, vale todo las dudas, porque lo que se quedó en vosotras es justo lo que se tenía que quedar. Y vosotros. O sea que
que eso es algo del martes. Yo me voy a relajar, o sea que... Yo me acuerdo de que se me quedó una duda. Sí, también la recuerdo vimos, perfectamente. Lo del limbo tontorrón. Por si tú no has tenido ningún trauma o no lo has percibido, a lo mejor lo has tenido pero no lo has percibido. Sí. ¿Cómo sabes si estás en el limbo tontorrón? Buenísima estoy aquí pregunta. Pensando, estoy en el limbo tontorrón. Es buenísima pregunta. ¿Por qué no explicas un poco? Porque los que no estén estarán flipando con lo del limbo tontorrón, porque dirá, pero esto es muy poco serio, por favor. ¿Por qué no explicas o alguien le ayuda a explicar qué era el limbo tontorrón? Pues no haberte enfrentado a tus traumas ni haber... Es que no, dijiste una palabra y dijiste destino. No me gusta destino, ¿es? No sé, no me acuerdo qué dije, pero sí, no me gusta destino. ¿Es Marina? Querida hija mayor. Lo del limbo tontorrón también tenía que ver con no atreverte a enfrentarte a ningún conocimiento nuevo. Era la frase esa que si te atrevías a enfrentarte a un nuevo conocimiento siempre salías de algún paraíso. Eso es. Entonces Sí. si no te atrevías te quedabas en el limbo tontorrón. Vale. Eso es un súper resumen. No se me va a olvidar la pregunta y el comentario de Marina, pero por si alguien quiere añadir más, porque a partir de ahí vamos a tirar. Porque habéis dado las dos justo con el inicio del tema de la libertad. Ahí, donde habéis señalado las dos, ahí es donde está el tema de la libertad. Ese es el inicio. Porque la libertad, y bueno, vamos a hablar mucho de Hannah Arendt, que hay unas señoras en la puerta, no sé si son libres de entrar acaso. La puerta está abierta. Vamos a hablar mucho de Hannah Arendt, que para los que sois asiduos de esta librería la conocéis, a Hannah Arendt, porque los amigos de Ventanilla no son solo los que están aquí, sino algunos que ya no están, como por ejemplo Hannah Arendt, y la conocéis, pero hay gente que a lo mejor no la conoce tanto. Hannah Arendt es una política, socióloga y periodista, que no filósofa, porque a ella no le gustaba el término de filosofía, judía, que acabó en Estados Unidos y empezó a hacer algo que tiene mucho que ver con la libertad y que es muy escaso, no solo en estos días, porque es muy fácil decir, bueno, ¿y cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues no lo sé, no solo en estos días, pero tuvo algo que se echa muchísimo de menos y que tiene mucho que ver en el tema de la libertad, que es pensamiento crítico. Ella tuvo un auténtico pensamiento crítico. Ella fue capaz de observar la realidad, no voy a decir en valor absoluto porque eso no existe, porque la percepción de cualquiera está mediatizada por sus vivencias, por sus condicionantes, por el cuerpo, porque todo lo que hablamos el martes pasado. Pero sí era capaz de separarse del objeto observado sin que le quitara ni un ápice de sensibilidad. Este es el gran logro de Hannah Arendt, aparte de todo lo que dijo, que es espectacular. Y por eso vamos a hablar mucho de ella. Porque ella decía, se me ha olvidado tu nombre, Margarita. Ella decía, la libertad es básicamente la capacidad de actuación de un individuo para enfrentarse a los automatismos que se dan por sí en todo proceso vital. Ese es el limbo tontorrón. Uy, no sé. La capacidad de acción de un individuo es la capacidad de acción que tiene cualquier individuo para enfrentarse a los automatismos que se dan per se, o sea, sin duda, en cualquier proceso vital. Y eso es el limbo tontorrón. Vamos a hacer un salto enorme. Es un limbo de automatismo, ¿no? Sí. O sea, no pensar. Te viene dado así. Te viene dado. Me gusta más te viene dado que no pensar, porque el pensamiento en sí no tiene por qué aportarte nada, ¿eh? Vale. Uno puede estar en un pensamiento circular creyendo que está pensando y lo único que está haciendo es racionalizando, repitiendo en una espiral de compulsión a la repetición, con lo cual pulsión de muerte, y que no le lleve a nada. O sea que
¿Cómo le has dicho, Lidia? Lo que te viene dado. Que te viene dado. Sí, me gusta más que te viene dado. Exacto, vale. Si nos vamos al Génesis y nos ponemos en Adán y Eva, que fue el ejemplo que pusimos el otro día del primer acto o no de libertad que ha habido, y bueno, y nos vamos a ir a un anterior, a un texto anterior que habla de un acto o no de libertad. Yo os pregunto, Adán y Eva, cuando desobedecen la ley y toman el fruto del árbol del conocimiento, ¿eso es un acto de libertad o no? No, yo no lo sé, no tengo la respuesta, pero me gustaría saber qué os parece a vosotros. ¿Fue un acto de libertad? ¿O les vino dado? ¿O qué? Animaros, ¿eh? Libertad, ¿no? Sí, a mí también me parece. También. Libertad, Influido libertad. por la serpiente, pero al final tú decides. Libertad, al final Sí, tú la decides. influencia. Sí, sí. Yo no creo que vino dado, o sea, justo era la prohibición, fue contra esta prohibición. Vale. Pues yo estoy de acuerdo con todas y no. Estoy de acuerdo, o sea, porque realmente en términos de Hannah Arendt sería un acto libre. Fue un acto, ellos decidieron actuar cuando lo tenían todo en contra y decidieron actuar. Y lo que yo decía el otro día, y voy a la pregunta de Margarita y lo que apuntaba Marina, es que la pulsión vital del hombre, la pulsión, el motor, la energía que te mueve, una de las dos pulsiones que hay, porque tenemos dos, una vital y otra no tanto, pero la pulsión vital te coloca en la vida ante encrucijadas en las que o vas para adelante como Pilar y como María, o vas para adelante o vas para atrás y te quedas en ese limbo tontorrón. Imaginaros que hubiera sido de Adán y Eva si no comen el árbol del conocimiento. Sexualidad, cero. Permanente infantilismo. No enfrentarse a la muerte, con lo cual no enfrentarse a la vida. Probablemente no hubieran tenido descendencia, porque no hubiera habido sexualidad. Es que no podían hacer otra cosa. Es que no podían hacer otra cosa, y sí, porque todos y sí, porque en la condición humana, en la naturaleza humana, hay esa paradoja permanente. Pero no podían hacer otra cosa. ¿Qué iban a hacer? Adán le dice que no a Eva y qué hacen. ¿Y qué hacen? Ya no hay más. Entonces, esto nos lleva a una pregunta clave, yo creo, en el día de hoy, que es si es posible la libertad en el ser humano. El otro día decíais, sí. Pues a lo mejor sí, pero no es tan obvio que sea libre. Porque es que la alternativa, eso que se llama paraíso, esa frase que apuntaba Marina de cualquier conocimiento te lleva a ser expulsado de algún paraíso, es que el paraíso tiene una palabra muy bonita, es el limbo bobalicón en el que uno no llega a ser nunca nada. Y aún así, hay gente que prefiere quedarse. Aún así, hay gente que prefiere quedarse. O sea, ¿hay libertad y no hay libertad? No lo sé, yo no sé la respuesta. Os voy a hacer un recorrido muy breve, porque claro, la libertad es un tema que han tratado todos los filósofos, todos los poetas. La libertad es una de esas grandes palabras, la libertad, la felicidad, la vida, la muerte, que a fuerza de ser tratados por tantas manos, a fuerza de ser manoseados, no sé si ya ha perdido significado, no sé si ya no lo tiene. Por eso hoy vamos a ver si lo tiene o no. Antes de pasar a lo que decían los autores, para los que no estuvisteis el otro día,
el otro día que hablamos del cuerpo y del origen, yo conté que el segundo tema iba a ser la libertad porque teníamos clarísimo la cantidad de condicionantes con los que partíamos. La biología, la genética, el medio sociocultural, la historia, el momento histórico, nuestra familia, y así todos los que se os ocurran, un montón. Y cómo todos esos nos van constituyendo. Y entonces la pregunta para hoy era, jope, pues es que si tenemos tantos condicionantes, ¿cuánto nos queda a nosotros para llegar a ser? Si es que verdaderamente tenemos libertad para ser, o somos todo eso que nos está forjando y que viene detrás y que nos pesa. Ese es el porqué de la libertad de hoy. No es que salga así. Y de ahí es de donde partimos. ¿Os acordáis de eso, no? Vale, entonces ahora sí que os voy a hacer un recorrido por varios autores, pero muy breve, que no quiero que nos pongamos pesados. Para Santo Tomás Aquino, la libertad es igual a voluntad. Para el existencialismo, la libertad ha de buscarse en lo cotidiano e implica trascender a la muerte. Para la teología, la libertad es igual a la gracia, y la libertad tiene que ver con la autonomía y con la responsabilidad. Para los antropólogos, la libertad es recuperar la confianza básica en la vida. Esto es curioso, ¿no? Que la libertad sea recuperar la confianza básica en la vida, me llama mucho la atención. Es una definición que nunca me hubiera esperado, la verdad. Era Zubiri, ¿no? El que hablaba de eso. Me Sí, parece que es Zubiri. sí, Zubiri Es una habla de pasada, ello, es una pasada. Es una pasada. Pannenberg habla de ello. Pannenberg también. Es una pasada. Para los místicos, cualquier camino espiritual conduce a la libertad. Lo voy a repetir, ¿eh? Cualquier camino espiritual conduce a la libertad. Juan 8:31. La verdad os hará libres. Para Kierkegaard, la libertad es particular de cada uno. O sea, mi libertad no es la misma que la tuya, ni la tuya, ni la tuya, ni la tuya. Con lo cual, no se puede hacer una definición de libertad. Cada uno tiene que definir. Yo no estoy de acuerdo. Pero bueno. Viktor Frankl dice, nadie es completamente libre. Porque el ser humano no está libre nunca de la neurosis. El ser humano no está libre del síntoma y el síntoma esclaviza. Margarita, me pones cara rara, pero no, ¿no? Difícil, no, pero bueno, no, pero esto no hay que apuntarlo ni nada, si esto es para hacer un recorrido, esto no. Mi favorito, María Zambrano. Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila, que tiene que ver con lo del limbo tontorrón. A Hegel le vamos a dar un poquito más, porque Hegel tiene tela. Y a Hannah Arendt le vamos a dar un poquito más, porque me gusta a mí mucho Hannah Arendt. Vale, antes de los textos bíblicos, ¿conocéis este libro? Que está aquí, es de Ontanilla. Vinimos a una presentación preciosa. Mucha gente sí, porque han estado en la presentación del libro y en clases de este. Marina, este es el profesor de La Salle. Estos son textos del Oriente Bíblico. Sumerios, persas, no me salen más nombres Arcadios. ahora. O sea, toda esa zona, y egipcios. Y egipcios, O sea, a toda la toda la zona zona. de Persia y Mesopotamia. Claro. Bueno, Persia, Mesopotamia y Egipto. Abarca. Persia, Mesopotamia y Egipto. Bueno, pues se han encontrado unas tablillas. Ayudadme con esto que vosotras lo sabéis. Se han encontrado unas tablillas donde están escritos unos textos, no sé si están en sumerio, eso ya no lo sé. La lengua no me la sé. Donde hay iba a decir una reproducción, no es una reproducción, es un Génesis, que no tiene nada que ver con el Génesis de la Biblia católica, es otro Génesis. Y bueno, tengo señalado el texto, si queréis lo leemos, pero os lo cuento, que es mejor. Lo que ponen estas tablillas es que había unos dioses mayores y unos dioses menores.
en el momento anterior a crear al hombre. Y los dioses mayores, que vivían muy bien, pero muy bien, tenían a los dioses menores ocupados en las tareas de cultivar la tierra, las cosas necesarias para la vida cotidiana. Y los dioses menores se pusieron envidiosos e dijeron, bueno, sí, envidiosos de los dioses mayores, y dijeron, yo así no sigo, porque vosotros estáis encantados ahí, tumbados en la cheslong con las uvas y no sé qué, y yo estoy aquí pico pala cavando la tierra. Y los dioses mayores dijeron, no os preocupéis, tengo yo la solución perfecta. Vamos a crear a unos seres que hagan esto por nosotros. Son nuestros tatarabuelos, esos. Tatarabuelos. Y entonces dijeron, esto os lo cuento porque me pareció precioso, porque está en tantas mitologías que me pareció precioso. Dijeron, lo único que hace falta es que matemos a uno de los dioses para que de su carne y de su sangre podamos hacer a estos seres que vamos a llamar hombres y que les vamos a poner a labrar la tierra y a trabajar para nosotros. Pues eso hicieron. Salieron unos hombres que trabajaban para los dioses. Pero hete aquí que estos hombres les dio por reproducirse. Y se reproducían, oye, con una alegría, como conejos, y hacían muchísimo ruido, porque eran un montón. Y los dioses dijeron, vamos a ver si les mandamos alguna plaga o algo, porque esto no podemos ya con ellos, no paran de hacer ruido. Y mandaron unas plagas. Y como no eso no paraba, dijeron, pues vamos a mandarles un diluvio. Salvamos a algunos y les mandamos un diluvio. Tuvo efecto, porque palmó casi todos los hombres. ¿Y por qué os cuento esto? Porque estos son la primera escritura, el origen de la civilización. Y en el origen de la civilización, el hombre ya no era libre. El hombre ya estaba creado para una función que era hacia otros. Esto es muy fuerte, ¿no? Esto ya, ¿de qué libertad vamos a hablar? Si ya, yo no digo que eso fuera así, pero en el imaginario de la gente que escribió esto, ya estaba esta historia. ¿Me explico? Sí. O sea, independiente, yo, vamos, como dije el otro día, pues sería una deidad si pudiera responder a eso. Pero lo que sí que sé es que en el imaginario, o sea, en la mitología de construcción del hombre, de aquellos hombres que empezaron a contar qué era el hombre y qué era la civilización, ya estaba la idea de el hombre no es libre. El hombre está creado para algo. Y si nos cansamos, nosotros los dioses, zasca. El hombre no es dueño de su vida. Qué silencio. Lo veis, ¿no? Que es muy fuerte. Vale. Hegel, que es un señor muy importante. Bueno, antes de Hegel nos vamos a Aristóteles, que también era muy importante. En la condición humana, Hannah Arendt es muy aristotélica. Ella es muy grecofílica, ¿cómo se dice? Cuando ella tenía un gran amor por los griegos, por la cultura griega, heredada seguramente de Heidegger, que también era muy gustador. Y le gustaba especialmente Aristóteles. A mí no, pero a ella le gustaba especialmente Aristóteles. ¿A ti tampoco? Igual. Muy bien, a tope. O sea, Platón a tope. Pero por la política, por la polis, es que ella no podía ser de Platón, tenía que ser de Aristóteles, era imposible. Sí. Es una señora que renuncia a la filosofía para convertirse en acción política. Sí, o sea, esa es la parte que toma de Aristóteles y sobre todo toma la idea de libertad.
porque la libertad arendtiana es una libertad aristotélica. Y Aristóteles, os voy a recordar que en tiempos de Aristóteles existía la esclavitud. Había esclavos. Aristóteles tenía esclavos. Que, vamos a ver, bueno, ellos decían que los trataban bastante bien, pero esclavos eran. Y Aristóteles dice, la libertad es esencial para la construcción de la polis. Es esencial. Y la libertad solo la puede obtener un hombre que se dedique a uno de estos tres tipos diferentes de tarea, o distintos hombres que se dediquen a esto. Uno, a la contemplación de las cosas bellas. Lo bello. Esto es del martes que viene. Y lo bello para Aristóteles es, y para Hegel también, y para Hannah Arendt, lo bello es todo aquello que es un fin en sí mismo. Todo aquello creado que es un fin en sí mismo y no se puede utilitarizar para otra cosa más. Eso es lo bello. Y Aristóteles dice, esa gente que se puede dedicar a mirar lo bello, la naturaleza, un objeto, un pensamiento no, porque esos son otros. Esa gente es libre. Y luego hay otras personas que también son libres, que son los que se dedican a hacer cosas buenas para la polis, cosas bellas para la polis. Se implican en la comunidad porque la polis de Aristóteles y de Hannah Arendt no es lo social. Son dos conceptos distintos que no nos vamos a meter ahí porque si no ya nos da un ataque, pero no es lo social. Es un poco, la polis es casi lo que queda en medio. La polis es lo que está en medio de lo más privado y lo social, ¿no? Pablo, ¿lo ves así? ¿Tú también? Yo sí. Vale. Es que él es filósofo, entonces tenemos que preguntar. Y dice, hay gente que hace cosas bellas para la polis. Esa gente es libre. Porque la acción para Aristóteles y para Hannah Arendt es igual a libertad. El otro día me mandabas tú un artículo que hablaba de esto, Eso precisamente, sí. Hablaba de esto, nos sentimos impelidos a hacer. Del libro de la Conferencia de Libertad y Política. Sí. De Hannah Arendt. Que está ahí el libro de Libertad y Política, y un tercer grupo, que son los filósofos. Sabéis que para Aristóteles los máximos representantes de la sociedad y dirigentes debían ser los filósofos, porque es gente que se puede parar a contemplar la belleza del pensamiento. Pues tenía toda razón, la verdad. Esa gente también es libre, dice Aristóteles. Y Hannah Arendt coge esa idea de libertad. Deja un poco las otras. Ella no está de acuerdo no se identifica con la filosofía. Lo primero, que sería el arte, lo deja y se centra en este segundo estado de la libertad. Tiene que ver con la acción, con hacer cosas buenas para este espacio que estamos creando entre todos, donde uno puede mantener su intimidad y además estar en comunidad, estar en lo social. El espacio que queda, o lo que permite eso, es la polis. Ahí está la política también, pero no solamente. Estaría el urbanismo, la arquitectura, cómo se hacen las ciudades, o sea, muchas cosas, no solo la política. Y Hannah Arendt habla, el otro día, ¿quién me Pilar? Me decías tú. Sí, me decía Pilar. Pero a ver, entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que los traumas son buenos? ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis? Sí. Que hubo más gente que decía, vale, pues aquí es donde vas a encontrar la respuesta. Ahora mismo. Hannah Arendt habla de un concepto maravilloso que son los milagros.
Y ella dice, a ver si yo lo sé transmitir. Ella dice, a lo largo de la vida nos encontramos con situaciones que nos vienen dadas, como decía Lidia, nos vienen dadas y que nos provocan respuestas automáticas. Uno va haciendo. Y las respuestas automáticas tienen algo en común, y es que son muy predecibles. Lo automático es bastante predecible. ¿Os acordáis que el otro día dijimos que en la naturaleza humana la ley, así como en lo subatómico, la ley causal, o sea, causa y efecto, no se da? No se da. Lineal. No es lineal. La naturaleza humana es multicausal, como el universo, como las partículas subatómicas. No es como A, entonces B. Es como A más B sub 1 más C que interrular más, entonces B con matices. O sea, y eso, ¿os acordáis que dijimos? No hay nada dicho. Por eso no me gusta la palabra destino. No hay nada escrito. Hay esperanza. Para mí, la libertad y la esperanza no es que sean sinónimos, pero van bastante de la mano. Bastante. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Para ti también? No, Sí, sí. me gusta mucho. Sí. Es que es precioso. Hay esperanza. Y eso solamente pensar que hay, que ya no, que como vivimos esto y esto y lo otro y lo otro y lo otro, no tenemos más remedio. ¿Ya está mi hija llorando? Todavía no. No tenemos más remedio. Falta poco. Ya, vamos. ahí, vamos. No tenemos más remedio que ser, estar y parecer, tres verbos copulativos de esa manera. Pensar que eso no es así, que tenemos una gama de posibilidades, y ahí es donde voy al conocerse, es muy liberador, es muy esperanzador. Pero implica una gran responsabilidad. La libertad implica, y la esperanza implican una grandísima responsabilidad. Quizá, uniéndolo a lo que decíamos el primer día de la frase de Sócrates de conócete a ti mismo, el conócete a ti mismo y la libertad es la gran responsabilidad del ser humano. Es con él. Con él para poder compartirlo en la polis. Porque que tú tengas tu esperanza, que tú tengas tu libertad, que tú tengas llegar a ser, si tú no tienes en cuenta al otro, eso se agota en sí mismo. El otro tiene que estar implícito siempre en la idea de libertad. ¿Esto lo entendéis? O sea, ¿os suena? Sí, ¿no? ¿Qué dice María? Que sí, ¿no? Claro. Bueno, a mí sí. Sí, ¿no? O sea, no es para uno para quien uno conquista la libertad. Como era la canción del Aparte pirata que uno de... no lo puede conquistar solo tampoco, si es que eso es que No, es un... Sí, será un oxímoron o algo de eso, será. Como era la canción del pirata de es mi barco, mi tesoro y mi Dios, mi libertad. Pues muy... Y mi única, mi patria, la paz. Pues muy bien, pero si está dando vueltas alrededor de los océanos diciendo pues es mi patria, mi tesoro, mi Dios, mi libertad, pues llegará un momento que dirá... Y no habrá alguien a quien contarle esto. No habrá algún otro al que yo le pueda ofrecer mi patria, mi tesoro, mi Dios y mi patria. ¿No? El otro tiene que estar. El otro es fundamental en la existencia. No se puede vivir sin el otro. Vale. Pues dice Hannah Arendt, ante estos automatismos, el hombre tiene una posibilidad de hacer actos impredecibles, sin que vengan demarcados por esos automatismos. Podemos hacer algo que no parecía que íbamos a hacer y está en nuestra mano hacerlo. Eso es lo que ella llama milagro. Y eso es lo que tiene que ver con conocerse a uno mismo, porque eso no se puede
hacer sin saber uno quién es. Esto que lo que digo es como muy de perogrullo, ¿no? Tiene de bastante sentido común. Pero pararos un momento, pararos un segundo, porque en la vida cotidiana es difícil actuar desde eso que llaman los orientales y las filosofías orientales desde el eje y el centro de uno mismo. Es difícil. O sea, la vida cotidiana, los dolores cotidianos, las situaciones ante las que nos ponemos te mueven para adelante y para atrás en un automatismo del que tú no eres muy consciente. Pararse y decir, pero yo qué quiero hacer, pero yo quién soy, quién soy, porque a veces se nos olvida, ¿eh? Es muy difícil. Esta pregunta no se responde solamente una vez a lo largo de la vida. Se responde muchas veces a lo largo de la vida. Y la pregunta tiene que estar circulando y dando vueltas y en movimiento a lo largo de la vida. Y quién éramos no es necesariamente quién somos. Uno va modificándose. Está en permanente transformación. Está en permanente movimiento. Sí, y a veces retroceso, ¿eh? Porque a veces también en la vida uno va para atrás. No pasa nada si es para tomar carrerilla y para tomar impulso, porque a veces hay que ir atrás, ¿eh? Está en permanente movimiento. En el momento en que paramos y creemos que ya sabemos cosas y que sabemos quiénes somos y no sé si lo dije el otro día, no me acuerdo, pero ¿sabéis creo que sí que lo dije, nombré este libro del Tao de la física. La filosofía del Tao es la siguiente, es muy facilita. Cuando crees que sabes lo que es el Tao, eso ya no es el Tao. Pues pasa lo mismo con la identidad, con el uno mismo, con el self. Hay que estar en permanente autoconciencia, de que diría Hegel. Autorreflexión, en permanente movimiento. Dice ella, la realidad del hombre se altera con los milagros. Un milagro es los milagros, son todas aquellas probabilidades inesperadas. Los automatismos están inherentes a todos los procesos. Las sociedades que caen en ellos mueren. Cuando el automatismo se instala, el individuo pasa del ser al no ser. Nuestra existencia descansa sobre una cadena de milagros. Y dice ella, desde el Big Bang. Por eso te voy a responder a ti, con lo del trauma. El trauma y el milagro, son dos caras de la misma moneda. Que lo voy a repetir, porque esto es muy fuerte. El trauma y el milagro son dos caras de la misma moneda. Porque digamos que el trauma es la parte enferma del milagro. Porque un trauma, se me ha olvidado cómo lo llamé el otro día. ¿Cómo llamé el otro día al Big Bang? Singularidad. Gracias. Las singularidades, eso. Muy bien. Las singularidades también son elementos impredecibles con los que no se contaban, como un milagro. Como un milagro. Y está en nuestra mano transformar el trauma en milagro. Esa es la libertad. Bonito. Esa es la libertad. Esa es la libertad. ¿Quieres agua, María? Lo voy a decir otra vez, La libertad, donde mejor se aplica la libertad, es en la capacidad real. Yo doy fe de esto, doy fe, porque mi profesión
es eso. Lo hago todos los días y en mi vida lo he intentado hacer con mi vida, con mis traumas, que tengo así, a porrillo tengo yo. Yo soy la antítesis de Margarita. Todos los que Margarita no tiene los tengo yo. Pero yo tengo muchos milagros, o sea que estoy... Ah, entonces somos, mira, yo soy la cara oscura de Margarita. Sí, sí. Bueno, pues es genial. No, que doy fe que ese es el acto más libre que se puede hacer. Transformar el trauma en milagro. O, y aquí me voy a poner yo una medallita, o ayudar a otros a hacerlo. Bravo, bravo. ¿Lo pilláis, no? No. Bueno, pero oye, a ver, que también... Es que también. Pero es que Ten también... en cuenta. Pero es que también, claro, tú, si no te... Mira, os voy a poner ejemplo de dos jóvenes de esta tarde, para que veáis la libertad o no la libertad. Muy sencillitos. Una joven de 17 años hoy me dice, jamás tendré hijos. Yo he decidido que jamás tendré hijos, porque no hay ningún hombre al que yo considere que merezca que se reproduzca. Fue la niña. No, de 17 años. Y le digo, pero ¿cómo es posible? Entonces me empieza, bueno, a contar su vivencia, que no la voy a contar aquí porque es muy larga y es suya, privada. Claro. Y ella me decía, y yo por eso he decidido no tener hijos. Ella tiene 17 años y la he empezado a ver ahora y no voy a entrar, pero realmente ella no ha decidido. No ha decidido, no es libre, ella es esclava de sus traumas. No ha decidido, no hay libertad en absoluto en su discurso. Hay una esclavitud brutal. Uno es esclavo de sus traumas hasta que no los transforma en milagros. Decía Lacan que somos vividos y somos hablados por nuestro lenguaje. No somos nosotros el sujeto de la oración. Somos hablados por el lenguaje de nuestros traumas. Nuestros traumas hablan por nosotros. Eso es lo contrario a la libertad. Pero uno puede hacer algo con eso. Puede elaborarlo y puede transformarlo y puede tener una acción impredecible que transforme eso en energía vital. Y esto será el próximo martes porque eso es el arte, es la mística y es la contemplación y es la cultura. Que son actos de libertad. Por eso después de la libertad vamos a hablar de la creación artística, porque es un verdadero acto de libertad. ¿Hay artistas ahí o qué? El otro ejemplo es una niña de 16 años que ha decidido, dice ella, ha decidido no ir a clase. Y realmente, como el inconsciente es así de poderoso, como contábamos el otro día, y como contaremos el martes siguiente, ella se pone enferma cada mañana, de verdad. De verdad. Vomita, tiene fiebre, tiene convulsiones y ha decidido no ir a clase. Cuando hace 2 o 3 sesiones yo le pude prestar la rabia que a mí me provocaba su madre, a la que quiero matar. No, la quiero matar, literalmente quiero matar. Y le dije, a mí me pasa esto con tu madre, y es un problema, porque es la que me paga, es la que te trae. O sea, yo tengo un problema, porque claro, a ver qué hacemos. Digo, pero es que yo la quiero, no duermo por la noche
pensando en matarla. ¿Pero por qué? No, pero de verdad, ¿la matarías? Bueno, pero Marta, vale. Creo... No, es muy buena No, pregunta. es que, claro, Es buenísima una cosa es decirlo, pregunta. Pues mira, el deseo, ese, creo- ¿no? creo que podría matarla, o sea, creo que podría matarla si yo no tuviera mis propios mecanismos autorreguladores que me impiden llevar la fantasía al acto, que sería un acting. Entonces, nunca llegaría a matarla porque el freno, pero el deseo sí es de muerte. A lo mejor la puedes Una tapar. desaparición de tu vida, Pero tampoco ¿qué le pasa a la desaparezca de tu madre? vida, tampoco. No. Que desaparezca. Cuando yo le cuento, cuando yo le presto a esta niña mi sentimiento, esta niña rompe a llorar, salen cosas de la relación con su madre, de un abandono brutal, y la niña comienza a ir a clase. La niña se le quitan todos los síntomas físicos y va a clase. Pero para eso había que tener la libertad de permitirse sentir el deseo de muerte y dárselo no de manera, y esto lo vamos a hacer, esto a tu madre nos la cargamos. No, hay que hacer algo con ello. Yo lo que le decía es, yo te acompaño en la rabia, yo la siento, a mí se me caían las lágrimas, siento la rabia contigo, yo te acompaño en la rabia, pero tenemos que hacer que tu madre pueda recibir esto de una manera amable, porque ella no es consciente, y que el daño no se quede en ti. Ahí va a clase. Ya no hay síntomas físicos, ya no hay fiebre, ya no hay nada. Va a clase. Eso es la libertad. Esta niña y yo con ella, yo creo que lo puedo decir hemos hecho un acto de libertad. Ella estaba esclavizada del automatismo de esa relación con esa madre que no podía elaborar. Y eso es conocerse. ¿Os acordáis que os conté el otro día la historia de Edipo? Sí. Que también que era a menudo historión. Era un historión. Edipo... Dejadme que mire a ver cómo vamos, que yo me emociono. Son las 8, pero bueno, podemos. Edipo, por dos momentos en su vida, uno que no elige y otro que sí elige, o sea, uno que eligen por él sus padres, y cuando les dan esa profecía de Edipo matará al rey de Tebas, usurpará su trono, se desposará con la reina y tendrá descendencia. Y la madre Yocasta dice, no, a mí esto no me lo pongas aquí delante, llévatelo. La madre ya decide no mirar a su hijo. La madre decide por él y decide no elaborar quién él es, y lo expulsa, lo abandona. Y los otros reyes del reino de al lado, que era, Castilla-La Mancha. gracias de nuevo, de Castilla-La Mancha, que habíamos hecho el otro día, no saben nada, pero es que cómo es el inconsciente, de verdad. Es que no tengo palabras para describirlo. Edipo empieza a oler. Oye, pues este predicción que me hace el oráculo todo el rato, de alguien, como Gila, ¿sabes? Eso, de alguien ha matado a alguien aquí. Alguien ha matado a alguien. Edipo dice, no seré yo este. Me voy, porque yo no quiero hacer esto a mis padres, a los que él consideraba sus padres, y se vuelve a exiliar. Es decir, en vez de mirar a la esfinge a la cara, como el dibujito del cartel, en vez de mirar a la esfinge a la cara y decir, ¿cuál es el enigma? Lo voy a resolver. Él por 2 veces decide no resolver el enigma de su existencia.
Esas 2 veces le llevan al final trágico que conocemos. ¿Entendéis por qué ese es el proceso de conocerse a uno mismo? La vida nos pone pistas todo el rato de quiénes somos. Nos las pone delante. Y lo que la mayoría de las personas solemos hacer es un automatismo. Ay, no. No, yo no voy. No. Eso no. Seré yo, como Judas. Seré yo. ¿Acaso? Seré yo. Pues esto es lo mismo. Y la vida, que es muy cuca de nuevo, como le gusta a Rocío, no para de ponérnoslo delante, quiénes somos. Pero no para. Nos da 101 y 1000 oportunidades de descubrirlo. El acto de valentía es saltar el automatismo y hacer lo que Edipo hizo con la Esfinge. Pararse delante, mirarnos y decir: vale, voy a descifrar el enigma de mi existencia. Es una enorme responsabilidad, pero yo estoy con Sócrates. Sin eso, a lo mejor la existencia hay que pensar si merece ser vivida o no. Lo siento. Yo ya te he dicho que yo soy muy de matar, y entonces... Siempre merece la pena ser vivida. No lo sé. A lo mejor sí, ¿eh? Yo no sé responderla. No digo que... Que siempre merece la pena ser No digo vivida. que la vida no merezca la pena ser vivida. Y Sócrates tampoco dice eso. Lo que dice es que a lo mejor hay existencias, hay tipos de existencias que no merecen la pena ser vividas. Insisto, en una época de esclavitud, ¿eh? O sea que... Quiero decir, si no nos enfrentamos al enigma de resolver nuestra identidad, estamos condenados a la esclavitud. Diría Hegel. Ahora vamos a hablar un poquitín de Hegel, que no quiero que se nos ¿Y olvide. os puedes poner un ejemplo de esa multitud de oportunidades que a lo largo del día tenemos para conocernos a nosotros mismos? Una, por ejemplo. Pues me resulta muy Porque difícil, vamos a pero... descubrir miles después. Pero... A ver, déjame pensar. Me resulta muy difícil, pero... no sé si os ha pasado... A ver, no sé si os ha pasado que estáis en una conversación, por ejemplo, en un grupo, en una conversación, y de repente alguien dice algo, pero algo pequeño, algo que no es esencial, que te pone de los nervios. Te enfada muchísimo. Es que te enfada muchísimo. Bueno, pues esa es una oportunidad. Por ejemplo, algo, ahí hay un enigma a resolver. ¿Os acordáis de la carta de Edgar Allan Poe? La carta robada. Ese pequeño, el cuento de Edgar Allan Poe. Se pierde una carta. ¿Y dónde está la carta? La carta estaba en el sitio en el que debía estar, encima del escritorio. Él dice: la verdad siempre es revelada. Lo que pasa es que a veces no queremos encontrarla y damos 1000 vueltas. Bueno, pues cartas encima de los escritorios, a lo largo del día tenemos 1000. Cuando alguien te cae muy mal, de las 2 hermanas se miran. Alguien te cae muy mal. Son ejemplos muy tontorrones y muy cotidianos, muy de andar por casa, ¿no? Pero alguien te cae muy mal, oye, que no sabes por qué. No te cae mal porque esa persona sea más antipática o más... no, te cae mal porque te está dando una pista de algo tuyo que tienes que solucionar tú. Los hijos, hoy que estamos hablando muchos de hijos, los hijos son la mejor oportunidad que te da la vida de
de no matar, de mirarte al espejo de tu identidad, porque los hijos tienen una función en esta vida. Tienen una función, que es hacer de espejo incómodo a los padres y mostrarles sin parar, en una repetición sin fin, sus carencias. Eso es básicamente lo que es un hijo. ¿No está mal? No, pues está más claro. O sea, los hijos son un verdadero camino de aprendizaje, no porque ellos tengan nada que enseñar, no. O sea, no, sino porque colocarnos ante ellos es mirarnos en el espejo de todo lo que tenemos que resolver. Por ejemplo, Sí, ya sé lo que quieres decir. o sea, y en ese orden es que todos los días tenemos una oportunidad de mirar directamente al enigma. Todos los días. Y eso es un acto de libertad. O sea, pararnos ante el enigma y decir, lo primero, pues sí, no tengo ni idea de cuál es la solución. Es que no tengo ni idea de cuál es la solución. No lo sé. Pero voy a hacer caso de los oráculos. Voy a hacer caso del oráculo de Delfos, que me está diciendo que igual yo, que quizá pudiera ser que yo, y me voy a parar a escuchar. Ese es el mayor acto de libertad. Así es como yo interpreto los milagros de Hannah Arendt. No quiero acabar sin hablar de Hegel, que es bastante más rollo, pero es muy importante en la relación cotidiana. ¿Te encanta Hegel? Es que sí. Sí. Pero es rollo, ¿eh? Bueno, me encantan los de después. Los de después de Hegel. Sí. Bueno. En la Fenomenología del Espíritu, que es una obra que hay que leer en compañía, eso sí que hay que leer en la polis. Hay un apartado que se llama la dialéctica amo y esclavo. Si hablamos de la libertad tenemos que hablar de ese apartado. Y Hegel dice, me voy a atrever a traducir a Hegel, veremos si Hegel no dice algo. En la interrelación, que para él es fundamental, porque él hablaba de los contextos históricos, y, si a ti también te gusta mucho Hegel, ¿no? Que sí, hombre, que sí, que te gusta Hegel. En la interrelación, pero también en la historia, el otro es muy importante. O sea, nos construimos porque está el otro. Pero resulta que dice Hegel, pero nos construimos de una manera... Porque cuando alguien tiene autoconciencia, llama él lo llama autoconciencia, y se relaciona con un otro con autoconciencia, esas dos conciencias pugnan en lucha. Él dice, lo dice él, en toda relación hay una lucha para someter a uno o a otro. Y las relaciones avanzan, prosperan, si uno gana. Yo con esto no estoy ni de acuerdo ni no, pero es que esta es la base de la libertad de Hegel y os la cuento. Cuando una autoconciencia gana a la otra, se establece esa relación de amo y esclavo. ¿Y en qué consiste? En que el esclavo es el que desea en la relación, desea de todo, lo que más desea en el mundo es el amor del otro, el amor del amo. Y el amo lo que desea es la admiración del esclavo. Y entre admiración y deseo se construyen las relaciones. En la relación amo y esclavo de Hegel, los papeles se cambian. O sea, no quiere decir que en una relación uno siempre sea el amo y el otro sea esclavo. Se cambian según las dinámicas, pero básicamente se mueven en torno a esto.
Y llegamos a un punto muy interesante, que es... Ninguno de los dos quiere la disolución de esa relación. Tanto el amo como el esclavo dependen el uno del otro. Pero se liberará el primero que no tenga miedo a la muerte y no tenga miedo a no ser amado. Había que llegar a eso. ¿Lo repito? Que veo una... El que no tenga miedo a la muerte. La muerte en filosofía, yo os decía el otro día, no es solamente la muerte física. Es un símbolo de... Lo mencionamos el otro día y el próximo día lo volveremos a decir. No tiene miedo a la muerte y no tiene miedo a no ser amado. Que no quiere decir que no quiera ser amado, pero pierde el miedo a no ser amado. Para Hegel esa es la libertad. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, yo pienso que el temor a la muerte... O sea, que el no temor a la muerte sea la libertad me choca porque pienso que el temor a la muerte es lo que ha movido todo y lo que ha diferenciado al humano del animal y lo que le ha llevado a construir todo. Sí. Entonces, que la libertad sea lo contrario a eso... Porque mira, está fenomenal esa pregunta, ¿eh? Lo que ha construido todo y lo que diferencia al humano del animal no es el miedo a la muerte, es la conciencia de muerte, que es parecido, pero no es lo mismo. Uno puede tener conciencia de su muerte, puede ser consciente de la muerte, de la castración, de todos los sucedáneos que hay en todas las corrientes filosóficas para hablar de la muerte. Y efectivamente es la otra pulsión. Una es la pulsión de vida y esa es la otra, la pulsión de muerte, que son esenciales para el desarrollo de la vida y de la cultura y de todo. Pero es la conciencia de la muerte. El miedo a la muerte es otra cosa. El miedo a la muerte paraliza mientras... Mira, esto que te voy a decir es muy bonito. El miedo a la muerte te devora y te paraliza, mientras que la conciencia de muerte es un límite necesario para crecer. ¿Lo ves? ¿Lo puedes repetir, por favor? Uf. Eso. Sí, el miedo a la muerte te devora y te paraliza, te esclaviza, mientras que la conciencia de muerte es un límite necesario para crecer. Porque para crecer hacen falta límites. Tenemos que crecer formalmente. No, si hasta el universo es finito, quizás, es que hasta el universo tiene límites, quizás, no sé. Pero los límites son esenciales y la conciencia de muerte, como dice José, es lo que diferencia, la diferencia fundamental entre un humano y un animal. Yo sé con lo del miedo, o sea, pero el miedo a la muerte también te hace sobrevivir, te lleva a sobrevivir, que me parece una cosa bastante importante también. Sí, muy buena pregunta de nuevo. Y de nuevo una diferenciación. En la vida instintiva, tú tienes la pulsión de vida tiene que ver con la pulsión de supervivencia. Quiero decir, desde la biología y desde el inconsciente colectivo de Jung, como decía el otro día, todo en ti está diseñado para sobrevivir, para protegerte. Sin que lo pienses, sin nada. Hay todo un inconsciente colectivo que nos hace a todos tener miedo de los desastres naturales, del fuego, y la pulsión de vida te hace sobrevivir. Que de nuevo no es exactamente el miedo a la muerte. Aunque estamos hablando de conceptos que están tan interrelacionados que los estamos diseccionando de una manera arbitraria. Pero no son lo mismo, están muy relacionados, pero no son lo mismo. La conciencia de muerte es esencial, pero el miedo a la muerte es otra historia. El miedo a la muerte es el generador de la neurosis. Se puede ver como que el miedo a la muerte que te hace sobrevivir. En realidad, si tú sobrevives, estás en ese automatismo, pero si vives, en plan, diferenciar vivir de sobrevivir. Y vivir ya metes la libertad y sobrevivir es solo automático. Sí, está muy bien esa diferenciación. O sea, sobrevivir es algo que tú no puedes...
es más grande que tú, no lo puedes evitar. Tu diseño es automáticamente sobrevivitivo, mientras que la vivencia se hace de elecciones. Sí, sí, creo que se puede decir eso. Yo tengo otra pregunta, pero va más a Hegel. La dialéctica homo-esclavo, tú la has explicado como entre dos personas, pero ¿crees que se puede entender también Sí, como relaciones de poder entre... sí. Sociedades, política, grupos. O más que grupos, o por ejemplo, no sé si esto vale, con el lenguaje. Tú puedes tener una relación de... O sea, el lenguaje sobre nosotros tiene una relación de poder, en el sentido de que se Sí. nos impone, ¿no? Somos hablados por el lenguaje. Y de alguna manera, aunque no sea amor, lo veneramos, o sea, lo respetamos, hablamos de una forma específica. Y esa forma específica dictamina cómo funcionan nuestros pensamientos. Sí. Entonces, incluso enfrentarse a ese propio lenguaje se puede considerar... ¿Sabes por dónde voy? Perfectamente. Perfectamente. Creo que es muy buen ejemplo el que estás poniendo. Creo que es muy buen ejemplo. El lenguaje, que es un gran poderoso que domina nuestras vidas. Aquí, que estoy de acuerdo contigo, te voy a poner un pero, porque también tu lenguaje es cuestionable. O sea, quiero decir, también ese argumento puede entrar en lo de poder. Entonces, el lenguaje hay que poder cuestionarlo, hay que poder reestructurarlo, hay que poder reescribirlo. Pero así como he dicho antes que hacía falta un límite, unos límites, que era la conciencia de muerte para el crecimiento, el lenguaje no puede ser, no se puede reescribir tanto que pierda significado. O sea, no puede estar tan ampliado, tan neutralizado que pierda identidad. Porque reelaborar, o sea, no hay nada. Los significantes y los significados se pueden reelaborar hasta el infinito, pero hacen falta límites, porque si no lo que llegamos es a un punto de pérdida de identidad, de pérdida de significado, de una homogeneidad, de una falsa homogeneidad, que nos lleva a otro tema de filosofía importantísimo, que es la negación de lo diferente. Una ilusión de igualdad, de homogéneo, que nos sume, yo creo, en una pulsión de muerte. Me parece que en la vida lo heterogéneo es lo que permite dialogar. Eso no quiere decir que haya partes homogéneas, ni muchísimo menos, ¿eh? Sí, o sea, me refiero más a que el lenguaje puede ser como una forma en la que nuestros propios pensamientos se limitan. Es decir, si yo solo conozco X palabras, si la gente que habla en inglés no puede expresar las mismas ideas que cuando habla español. Sí, yo te entiendo, pero lo que te digo es que el lenguaje tiene que tener estructura. Siempre. Incluso lo que dices, o sea, incluso el significado. No puede ser, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice una cosa que no tiene estructura? Anestructurista. No desestructurado, sin estructura. Estructurado. O sea, el lenguaje necesita una guía, una columna vertebral que estructure. Y eso a la fuerza te va a limitar. Pero es que sin límite no hay crecimiento. Lo no limitado es la pulsión de muerte. Esto ya lo hablamos tú y yo otro día, más en profundidad. Chicas, que os habéis quedado ahí, ¿qué? Que era muy profundo. Sí. Me encanta del sin límite no hay crecimiento. ¿El qué? Que me encanta del sin límite no hay crecimiento. Sí, es esencial. ¿Tú ya habías terminado? Yo creo que he terminado, no sé si... Vale. Yo una pregunta, tanto, o sea, en lo de los pequeños mensajes que te da la vida Sí. para tu... También puede ser desde una manera de
cuando te gusta algo, no tiene que ser Sí. todo malo, ¿no? O sea, Claro, claro. O sea, más rollo milagro de Claro, qué cosa la más raíz. bonita, ¿no? De, Sí, ¿no? lo que pasa, Que sí, Es más comodín. lo que pasa es que eso, que es verdad, que lo que dices es verdad, O sea, que tengas... te lleva a partes de tu existencia más conocidas. Por desgracia o por suerte, no lo sé, lo que está más oculto y más velado tiene más que ver con el enigma y con la carencia que lo que está desvelado a la luz. Que también te da información, ¿eh? Sí, no, vale. Por supuesto que tú puedes abrir una ventana y decir que me extasío del olor, de la luz, del tal. Y es verdad que eso puede ser una vía de conocimiento súper rica y lícita. Es un recorrido más corto. Necesario también, sí, no todo negativo. Pero lo enigmático y lo velado, justo por estar velado y ser enigmático, son las partes a las que tienes menos acceso de ti. Pero desde luego que eso positivo es importantísimo también. Lidia, yo me he quedado con lo de, como preocupada con eso de que hay vidas que a lo mejor no merecen la pena ser vividas. Sí, es que la Había frasecita... que desarrollarlo, era una imagen que has... Pero vamos, a mí me ha dejado... Yo no sé poner una imagen porque es muy dura, es una frase muy dura. Y no me atrevo a poner una imagen. Vamos a tomarlo... Pues que no sé si lo has dicho de forma literal. Vamos a no sé tomarlo... Yo sinceramente lo he dicho de manera literal. Sinceramente, ¿eh? Entonces no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que realmente ni yo estoy de acuerdo con la frase. Pero sí lo he dicho de manera literal. Y cuando digo existencias no me refiero a personas, ¿eh? Yo no digo que haya personas que no merezcan vivir. Lo de la madre de esta paciente era No, un... no era por la madre, era No, por- no digo lo que has haya dicho, no, personas. no, Digo que yo estoy de acuerdo con Sócrates cuando dice, bueno, con Sócrates y con todo, que la existencia sin el autoconocimiento es estéril. ¿Y? Nada, O sea, que, nada, es estéril, sin más. o sea, es que hay existencias posiblemente que desde el punto de vista del conocimiento son muy estériles porque no tienen... El conocimiento yo no me refiero a haberse leído este libro, sino a... Hay mucha esclavitud ahora mismo en el mundo. Sí, ¿no? Ahora mismo hay mucha es estéril, eso es estéril, no voy más allá, es estéril. Esa gente ojalá tuviera la oportunidad y la valentía. A veces no puede. Pero ya no se refiere a gente que no sea libre, se refiere a gente que decide. ¿Puedo leer una frase que Por favor. Es de un marcalibros de Ontanilla? Por favor. A ver. Pero alto, María. Digo por si ayuda. Era feliz, estaba en una burbuja y el único motivo para reventarla se bastaba en la idea de que las burbujas no eran la vida real, pero las burbujas hacían que la vida resultase tolerable. Pues sí, es una muy buena frase. ¿La he leído yo? Es muy buena Es frase. de marcalibros de María. De marcalibros de María. Ah, vale, pero no de la librería, vale, de una editorial. No sé, lo tenías ayer. ¿No? Sí, Claro. sí, vale. Yo lo he entendido así. Pilar, ¿qué? A ver. No, sí, es por entenderlo, porque como me ha parecido todo como muy interesante y muy elevado, y eso no lo entiendo. ¿Pero qué parte no entiendes? Porque vamos a ir directamente. Es que no has dicho vidas, no has dicho existencias. A lo mejor esa es la diferencia, ¿no? Claro, no personas. Yo no digo que haya Son personas. con existencias son situaciones. Sí, son estados en la vida. O sea, a ver, yo no me puedo retractar de lo que digo porque es lo que pienso y lo digo y lo vuelvo a decir. Para mí, estar en el mundo sin conciencia de estar en el mundo es estéril. No me puedo retractar de quién soy. a la persona su dignidad, ¿no? No todo el mundo tiene dignidad, ¿no? ¿Lo crees también? Sí, lo creo. Pero la vida tiene es una línea continua, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento no, pero luego viene. Exacto, claro, por supuesto. O sea, lo primero que decía es que hay esperanza, o sea, no hay un destino, no está sellado. Yo cuando pienso en esa frase pienso en Eichmann. Sí, O sea, a mí me por viene ejemplo. Eichmann. En el juicio de Jerusalén. Jerusalén, este hombre dice las cosas que decía.
Claro. O sea, no sé, por supuesto tiene una oportunidad, ¿no? O sea, no le... Pero decía, es que merece la pena vivir esa vida que no te planteas nada. Eso es lo que muy yo, buen cuando ejemplo. tú lo dices, yo veo a Eichmann, así directamente. ¿Habéis O sea, visto como... la entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera? ¿No sabéis quién es Josu Ternera? Es buenísima. Cuando yo vi esa entrevista, cuando Tú tampoco sabes. Es buena, pero no sé de qué. Le he dicho de ETA. Sí, es el número uno de la cadena de ETA. Sí. Bueno, pues cuando yo vi esa entrevista, yo lo que vi fue el juicio de Eichmann. Eso es lo que vi. Alguien que no se había parado a pensar ni por un momento, pero es que no es pensar. Había conseguido despersonalizar a la persona a la que mataba totalmente. No se había parado a mirarse y decir, no, si es que estoy apretando el gatillo. A eso es a lo que es esto a lo que se refiere, por ejemplo. Bueno, un psicópata es un enfermo, yo creo. Pero Eichmann le puede, a Eichmann le puede un sistema, ¿eh? Pero si coge una pistola, sí que plantea el hecho de libertad de coger la pistola. No. O sea, él no. Os recomiendo muchísimo esa entrevista para la libertad. Él cuenta cómo entra en ETA y no hay ningún acto libre. Yo era joven, estaba allí, me dejé llevar, me fui, me cogieron, tal, y después deja de pensar, deja de tener conciencia de sí mismo y del otro. Pero es que además lo dice, es impactante como lo dice, ¿eh? El entrevistador le dice, pero tú eres consciente de que mataste. Matar. Sí, bueno. Creo que alguien murió. No puede ni decirlo, el lenguaje, o sea, no puede ni nombrarlo. No puede ni nombrarlo. Y le vuelve a decir, pero tú mataste, tú has matado. Yo sé que matar está mal. Matar es algo que no se puede hacer. En este tono, podía estar diciendo la lista de la compra. Y tú lo has oído, ¿era sincero cuando decía eso? Porque claro, era sincero. Puede ser una historia era sincero. Sin No, él ha cumplido condena, ya no tendría por qué... es sincero. Os recomiendo muchísimo la entrevista, de verdad, justo para este tema. Y efectivamente yo pensé en el juicio de Eichmann. No, pero usted era consciente que había miles de personas en esos trenes que iban a morir. No, bueno, los trenes, a mí me dieron yo trabajaba para Koinskin y me dijo que... No, lo que le preocupaba solo era el transporte. Y yo era el encargado del transporte. Yo era el encargado del transporte, pues yo di la orden. Pero ¿no existe una libertad también en no querer salir de la burbuja? Una decisión consciente de que yo me quedo en mi burbuja porque como sé lo que hay fuera, ¿sabes? Como me lo planteé, me aniquila, o sea, me derrumba. Enfrentarme a esa realidad me destroza. Lo que es una cobardía. Sí, pero es una cobardía. No es libre. No es libre. Porque tú estás diciendo como que esa gente que está en la burbuja no es libre y no entiende. O sea, lo que no tiene es la valentía de saber lo que es la libertad y enfrentarse a las cosas horribles, los traumas, a los que yo creo que no. En esa burbuja no has entrado por tu... A ver, pero tú tienes alguna cosa que no hemos tocado aquí. En esa burbuja tú ya has caído. Pero tú estás en unas dentro. circunstancias, o sea, tú caes en un sitio. Y eso es ilimitante a lo mejor en cuanto a las acciones o las decisiones que puedes tomar. Pero luego está la libertad en que dentro de ese marco que tú no puedes modificar 100%, te plantees una serie de decisiones, hechos... no es consciente. Cuestiones, o sea, rompas el automatismo. Tú estás en tu propio automatismo. No es consciente, o sea, cuando tú estás... ¿Alguien ha dicho antes la palabra psicópata por ahí? Sí, por ahí. Bueno, cuando tú tienes enfrente a un psicópata de verdad, decía Elena, no, pero esa gente está enfermo. Bueno, es que la línea es muy delgada.
Entonces, cuando tú te das cuenta que realmente la escisión que tiene consigo mismo es que es como si le estuvieras diciendo a alguien que no ve, porque es ciego, que se esfuerce un poco en llegar a la puerta. Te dirá, bueno, necesito una guía, un tal. O sea, por mucho que nos cueste, porque es muy repugnante la idea, por mucho que nos cueste pensar que no hay libertad ahí, que no hay decisión, es que no la hay. Sí, pero lo que no me gusta de esta idea es que entonces son irresponsables. ¿Sabes? Porque tú has dicho que la libertad va con responsabilidad también. Y toda esta idea que estamos hablando, resulta que esa gente que está en su burbuja es irresponsable. O sea, le ha venido dado y pobrecillo, No, ¿sabes? Pobres no digo seres, que le haya... No digo que le haya venido dado. Pero está implícito, sí, tienes razón. Está. No, es que, o sea, que tú no tengas... esa gente no es libre porque tú no estás tomando la decisión de no tomar ese camino de libertad. Todo el mundo quiere libertad. Lo que pasa es que necesitas tener las capacidades para llegar a eso. La persona que no se quiere enfrentar a su trauma, o la persona que o que no puede, no lo está haciendo porque dice yo no me quiero enfrentar a mi trauma. Yo no veo cómo me puedo enfrentar a mi trauma, por tanto decido no hacerlo, pero no es una decisión. O sea, si tú puedes ser libre, lo eres. Si no eres pero libre... Pero a veces que ser libre es muy difícil. Muy difícil. Claro, por eso es difícil. Es muy incómodo. Si no podría todo el mundo. Incluso desagradable en algunos momentos. O sea, porque dejar la burbuja, como llamabas, la burbuja comodona esta... El limbo tontorrón. El limbo tontorrón es súper cómodo y se vive súper feliz ahí, ¿no? No, y entonces ser libre no, espera, perdona. No se vive feliz en el limbo tontorrón, ¿eh? No es un paraíso. Es un... ¿Cómo se llama donde te entierran? Un cementerio, que no me salía la palabra. Acaba siendo un cementerio. O sea, realmente yo comprendo ese corolario que sacas de esto porque está implícito. Entonces están exentos de responsabilidad. No están exentos de responsabilidad. Tienen la misma responsabilidad que alguien que no es psicópata. Pero libres no son, porque libres no somos ninguno que actuamos dejándonos llevar por nuestras heridas, vamos a decir. Un psicópata es una herida entera, hecho caminando por la vida. Lo que pasa es que es una herida que tira el golpe al de enfrente. Claro que tiene responsabilidad, pero no es libre, pero responsabilidad tiene, porque no son sinónimos, van de la mano, pero tiene responsabilidad en cuanto hace daño a otro. Eichmann pagó sus actos, Josu Ternera ha pagado sus actos, hay un castigo, la polis actúa ahí y claro que pagan por la responsabilidad incumplida, pero éticamente no son libres, no lo son. Pero si ellos deciden... Es que no pueden decidir. Te he entendido, te he ayudado en parte. Sí. Pero, o sea, hay gente que está en esa burbuja, en ese mismo dolor y no es consciente de ello, pero hay gente que sí. Pero que decide seguir ahí, no. Lo que te entiendo a ti es que no lo decide porque en el fondo tiene miedo, no tiene los recursos para salir de ahí. Y entonces no está tomando una decisión libre. Eso es... Yo no me he encontrado con nadie nunca, que a lo mejor existe, pero yo no me he encontrado con nadie que viviendo en esa burbuja libremente decida seguir ahí. No. Libremente no. Lo que pasa es que no pueden salir. Yo creo que estamos como simplificando que las personas son libres o no libres y todos somos un poco todo. Entonces eso es lo que dificulta diseccionar lo que estáis diciendo, yo creo. O sea, no somos ni plenamente libres hasta el final. Esa es otra opción. Yo sí creo que tenemos actos de libertad. Porque la libertad... Una cosa es acto de libertad y otra cosa es que uno sea libre las 24 horas No, claro. del día. Hacemos Entonces, actos libres. No hay ninguna vida que se pueda despreciar porque tendrá un poco de todo y otras que son especialmente admirables porque ejercen su libertad el 99%, por ponerlo en cantidades y en pesos, el 99% de su tiempo. Pero todos somos un poquito de todo, yo creo. Que explica un poco
Yo no creo que todos seamos un poco de todos. Yo creo que hay gente como estos que estamos hablando que no. Que no eran nada libres. No. Ah, Para mí no. Pues yo ahí también estoy. No. Yo creo Para que mí no. un poco de libertad todo el mundo tiene. Tienen Como la a opción grandes, de pues, tomar una responsabilidad. Tienen la opción de ser libres. Que a lo mejor ahí es donde está. Pero eso es lo que Tienen yo la decía, opción, era más la pero opción, no pueden no que tomarla. quedan libres Pero no siempre de pueden por sí, ¿no? tomarla. Pero no pueden porque... No pueden, porque para tomar la opción de ser libres te tiene que pasar varias cosas, o distintas. Te tiene que pasar que tengas herramientas para hacerlo. Eso sí. Ahora empezamos. Primero. Más ayuda. Ahora sí. O si tú no tienes las herramientas, alguien que esté a tu lado te ponga un yo auxiliar que te preste las herramientas durante un tiempo hasta que tú las tengas. Uno no sale de su patología por sí mismo. Y no ve las de los demás, o sea, no se mira por qué hago yo esto que nadie lo hace. No todo el mundo hace eso, no. Hay una peli buenísima, la del lector. Sí, qué muy buena. bonita. Justo lo de Eichmann, la chica esta que era analfabeta, nazi, y que... Buenísima. Habla un poco de esto que estáis diciendo, ¿no? Buenísima esa película. Yo he leído la novela, no sé cómo es la película. Fue muy bueno.